Me he sentido movida de parte del Señor para contestar este comentario que hizo la señora Ana Fernández sobre esta obra que hemos dejado hecha en el canal Lolo, Último Día, Los Días y Lolo. La señora Ana Fernández expresa: ¿qué usted dice del sacerdote, del padre Rogelio y el entierro de Lolo? Esto expresa la señora Ana Fernández. Le vamos a contestar en este día de hoy, ya dejando como una respuesta pública qué es lo que el Señor me ha movido a hacerlo de esta forma. Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal La Mujer que Soy, de parte del Señor, en este día de hoy, para dejar esta obra. En primer lugar, quiero dejar claro que yo no conozco al padre Rogelio, no conozco su vida. Hace unos años se escuchaba mucho padre Rogelio en las redes, y tuve el interés de saber quién era esta persona, ya que lo veía con ropa normal y no lo veía con el atuendo de un sacerdote y todo era padre, pues tuve el interés y lo vi en una entrevista. Pero el hecho que yo lo haya visto en esta entrevista, que ni siquiera me recuerdo de su vida, quiere decir que yo sepa quién es él. No le conozco para nada. Lo que he escuchado es como que hay mucho movimiento a su favor, como que su voz tiene mucho favor dentro del pueblo. Como un misionero católico que él es normal que quiera guiar al pueblo a la idolatría. Es normal porque él practica la idolatría. En la Iglesia Católica se practica la idolatría, se practica la veneración de imágenes, la adoración a las imágenes, el encendido de velas, se adora a la supuesta madre de Jesús, que no es la real madre de Jesús, sino que es una imagen en la cual se esconden los demonios. Los demonios, la Biblia lo dice, que los demonios se esconden a través de las imágenes. Por esta causa el Señor condena la idolatría. Por esta causa el Señor nos advierte de que no hagamos imágenes de nada de lo que hay en esta tierra, ni en el cielo, ni debajo de las aguas, porque los demonios se esconden a través de las imágenes. Hay muchos testimonios de personas que han tenido estas experiencias, que el Señor les ha mostrado lo que se esconde detrás de las imágenes. No es que la madre de Jesús, María, esté realmente en ese cuadro, no, sino que usan una pintura y dicen, esta es la Madre María. Si no se le aparece a alguien, la Madre María dijo que hagamos un altar aquí, la Madre María dijo que hagamos esto allí, la Madre de Jesús no ha dado la orden de lo otro. Así engañan los demonios a las personas a través de la idolatría, a través de las imágenes. Estas imágenes son de los demonios y no es la verdadera madre de Jesús. La verdadera madre de Jesús se encuentra en el cielo, alcanzó la salvación de su alma. Pero lo que sí se encuentra detrás de estas imágenes son las imágenes de los demonios. En aquellos tiempos no había ni siquiera foto. Esas imágenes son pintores que la han hecho, y de ahí camina la idolatría. Por esta causa, cuando nosotros venimos, no importa de la religión que vengamos, el Señor nos advierte acerca de la idolatría en Deuteronomio, que no nos hagamos imágenes de nada de lo que hay en el cielo, de nada de lo que hay en la tierra, ni debajo de las aguas. María, ¿dónde está? María está en el cielo. Entonces a María no se le puede hacer imagen en esta tierra. A María no se le puede hacer un altar, no se le puede pedir. María no es intercesora entre Dios y los hombres. El único intercesor, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Jesucristo es el único a quien nosotros le podemos pedir, y para esto no necesitamos encendido de velas, no necesitamos que se levanten altares. Sí, como iglesia nos reunimos en locales, pero Él no demanda que se le hagan este tipo de altar donde se presenta una imagen de Él para adorarle, para ponerse de rodillas con velas y este tipo de cosas. La idolatría está condenada por el Señor, porque no es que Dios quiera condenar a las personas. Dios le manda la palabra para que ellos se retrocedan de su mal camino, sino que Dios quiere que la gente sepa que Él no está detrás de esas imágenes, que Dios es espíritu, Dios es verdad, Dios es su palabra. Dios no habita detrás de una imagen. Dios dice, el Señor dice
que ninguna figura visteis de él. A Dios no le gusta que no hagamos ninguna imagen de él, y mucho menos va a querer que no hagamos una imagen de una persona que fue la madre de su hijo Jesucristo, que fue un medio, un vaso para ser la madre de su hijo, para que su hijo Jesucristo entrara a esta tierra como hombre. Pero de ahí ya a adorarla a ella, a levantar altares, encenderle vela, pedirle que nos libre, que nos ayude, eso no es de Dios, es a Jesucristo, al Padre. Se le pide en el nombre de Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. La Iglesia Católica no solamente idolatra a quien fuera la madre de Jesús, a María, que fue un vaso, un medio que el Señor usó para traer a su Hijo Jesucristo a esta tierra. También se idolatran a otras personas, a Juan, a Pedro, sacerdotes que han muerto de hace muchos años. La Iglesia Católica practica la idolatría. Si una persona ya lleva muchos años de muerta, que si una monja murió, ahí también se le levantan sus cruces y sus cosas. En general, en total, pues la Iglesia Católica es idólatra. No es una iglesia que esté haciendo la voluntad de Dios, porque una iglesia que hace la voluntad de Dios no puede ir en contra de la voluntad de Dios, y Dios condena la idolatría. Dios condena que se levanten imágenes de personas que estén en el cielo o estén en esta tierra o estén debajo de las aguas. Dios esto lo condena, Dios no lo aprueba, no es aprobado por Dios. Por eso muchas religiones conducen a un falso Dios, a un falso Jesús, pero solamente Jesucristo cambia, solamente Jesucristo salva. La única religión que salva al hombre es creerle a Dios, creer a su palabra ahí donde usted se encuentre, a Dios, a su palabra, y no practicar religiones que lo pueden llevar a usted a la condenación del infierno, donde también la Iglesia Católica dice que usted pasaría un purgatorio, y aquí en la tierra se le pagan misas, a María, a los santos, se encienden velas y se hacen cosas para que usted salga de ese purgatorio y vaya al cielo. Es una mentira que se ha inventado Satanás a través de la Iglesia Católica, que es una iglesia muy usada por Satanás en esta tierra. La Iglesia Católica viene siendo una iglesia satánica, solamente que oculta, disfrazada de blanco. En esto no me refiero a las personas. Hay personas que sí, que están detrás de todo este movimiento satanista, de lo que se oculta en la Iglesia Católica. Claro que sí, que los hay, pero hay personas que están metidos en la Iglesia Católica y llevando estos movimientos en la ignorancia, y muchos han sido iluminados por la verdad, y hay muchos testimonios de monjas y de sacerdotes, muchos que Dios le ha dado la oportunidad de que conozcan la verdad, pero es que tienen que creer a Dios para que sean sacados de ese lugar donde se encuentran, ese lugar donde se oculta Satanás y los demonios a través de las imágenes. Pues bien, ya partiendo de esta base que hemos explicado lo que se oculta detrás de la Iglesia Católica, detrás de las imágenes, vamos a explicar por qué el padre Rogelio toma esta medida en el caso de Lolo. A un mes de la desaparición de Lolo, no podemos intentar enterrar a Lolo. Ni siquiera a 2 meses o a 3 meses de la desaparición de Lolo, ni siquiera a 1 año ni 2 años de la desaparición de Lolo, podemos enterrar a un falso Lolo. ¿Por qué? Porque no es verdad. Lolo no está ahí. Eso no existe. Eso es una mentira. Eso es una idolatría. Se va a levantar una tumba falsa. Se van a encender velas. Luego va a ocurrir que Lolo va a comenzar a aparecérsele a las personas. Le va a decir que le lleven café, que le lleven vela, que le lleven tabaco. Le va a decir que él intercede, que él pide, que le pidan. Le va a dar sueños. Le van a ocurrir un innumerable tipo de cosas, que es lo que suelen hacer los demonios cuando se levantan imágenes. Y hacer un entierro falso es una imagen, porque esa persona no está ahí. Inmediatamente esa imagen falsa que se está levantando la va a ocupar un demonio que se va a hacer pasar por Lolo en ese pueblo, un demonio que va a seguir arrastrando a las personas de esos pueblos a la idolatría.
Entonces, ¿por qué no mejor pedirle a Dios en el nombre de Jesús, como nos mandan las escrituras, que nos muestre dónde fue dejado Lolo, que nos muestre dónde fue enterrado Lolo, dónde fue el lugar donde desaparecieron a Lolo, el punto específico donde Lolo fue enterrado? ¿Por qué no mejor pedirle a Dios para que Él en su misericordia nos muestre ese lugar? ¿Por qué? Porque no importa que pase un año, no importa que pase 2 años, si Dios quiere mostrarlo, Dios lo va a mostrar. No importa que la persona lo haya hecho, lo bien que lo haya hecho, si Dios quiere mostrarlo, lo va a mostrar. Aún lo cambien de lugar, si Dios quiere mostrar dónde está, Dios lo va a mostrar. Entonces así, de esta forma, sí podemos enterrar a Lolo, teniendo ya una tumba real donde se diga ahí descansa el viejo Lolo. Esto no quiere decir para que se haga una idolatría con Lolo y se vayan allí a llevar cosas a Lolo, que Lolo no se está mirando. Lolo no está mirando a nadie. Lolo tiene que estar descansando si Dios le ha dado descanso. ¿Usted me entiende? Entonces, esto sería un entierro real, pero ¿cómo? Esperando el tiempo de Dios, teniendo paciencia de ver que Dios nos lo muestre. ¿Acaso habrá alguna cosa que sea difícil para Dios? Para Dios todo es posible. Todo es posible para el que cree. Pero las cosas en Dios no funcionan así. Las cosas en Dios tienen un equilibrio, tienen un tiempo, tienen una espera. Mientras nosotros estamos haciendo una cosa, Dios está haciendo otras. Y en el tiempo de Dios las cosas se pueden ver. Yo les voy a contar una historia basada en hechos reales, una historia real. Yo le prometí a Dios que si Él me daba la capacidad de poder superar lo que pasó, lo que yo viví, yo iba a contar esta historia, porque para mí es muy vergonzoso contar esta historia que es basada en hechos reales y que trata de mí misma. Aunque no voy a profundizar en la historia porque es muy larga, voy a explicar un poco en una brevedad de que se pueda entender lo que ocurrió. En los años 90 se perdió una niña en República Dominicana, la cual la encontró Juan Lamour. En aquellos tiempos, los youtubers de aquellos tiempos, como ahora que hay muchos youtubers, pues los youtubers de aquellos tiempos, digamos, eran Nuria Piera y Juan Lamour, que ya vosotros sabéis que yo le he dicho que Nuria Piera es buenísima en el periodismo de investigación, es la mamá de la investigación en República Dominicana. Juan Lamour era muy bueno en su trabajo y ellos dos hacían estos trabajos. Pues bien, aquella niña se pierde en los años 90. Esta niña duró un promedio de unos de 3 a 6 meses perdida hace muchos años y no me recuerdo el número exacto, pero fue de 3 a 6 meses que yo duré perdida porque esa niña soy yo. Me encuentra Juan Lamour. ¿Qué pasó? Mientras yo estuve perdida, pues se iba a celebrar misa, se iba a hacer 9 días, se me iba a hacer un entierro y yo estaba viva. Esto no quiere decir que con Lolo vaya a ocurrir lo mismo. ¿Por qué? Porque el caso de Lolo es diferente a lo que yo viví. Mi historia es diferente. Yo desaparecí por otras circunstancias que me llevaron a desaparecer durante todo ese tiempo. El caso de Lolo es diferente. Fue una desaparición forzosa donde nadie va a tener a ese señor todavía para después decir, aquí está. El caso de Lolo a lo que es mi caso, a mi desaparición, a lo que yo viví, es diferente. Lolo ya sabemos lo que pudo haber ocurrido. En mi caso, no se sabía, no se tenían pistas, no se tenían señales. En aquellos tiempos no había tanta tecnología. En aquellos tiempos a mí me pasaron por los canales de televisión, me pasaron por la radio y me pasaban, pero como era un propósito de Dios, que Dios estaba guardando mi vida, que Dios me había permitido que yo viviera esa experiencia para hoy poderla contar, yo no daba señales de aparecer. El infierno que yo viví en mi niñez, la situación que se me presentó en esos momentos fueron lo que me llevaron a desaparecer. Me crié bajo el maltrato de mi madre, físico, psicológico. Mi madre marcó mi niñez
Y un padre que cuando supo del embarazo de mi madre desapareció. Lo veía cuando a él le daba la gana un día, yo sabía de él. Todo lo que yo viví, todo lo que yo vivía en ese momento era un propósito de él. Bueno, vamos a cantar. Y aunque la mujer que soy no entendía el porqué y nunca supo qué hacer, todo lo que a ella le pasaba ya era un propósito de él. Él es grande, él es grande, él es el gran yo soy, él es el Dios de Israel. Él me trajo a este mundo a cumplir su voluntad y una misión a mí me encomendaba desde el vientre de una madre hacia dónde me podía yo escapar. Y aunque yo no entendía el porqué, yo nunca supe qué hacer. Todo lo que me pasaba ya era un propósito de él. Bien, cuando yo desaparezco en aquellos tiempos, jamás en mi vida lo que yo me iba a imaginar era que a mí se me podía buscar, que alguien tenía el interés de buscarme, ya que la situación que me llevó a desaparecer era lo contrario a que alguien quisiera saber algo de mí. Cuando Juan Lambul me encuentra en aquellos tiempos y se me explica la situación, yo expliqué la verdad, yo hablé, yo era una niña y yo hablé todo lo que yo venía viviendo, todo lo que yo venía arrastrando, lo que me llevó a mí a desaparecer. Yo tenía pánico de volver con mi madre, yo tenía pánico de que ella me estuviera diciendo que de verdad ella quería que yo volviera. Y todo esto, en aquellos tiempos, Juan Lamul lo vio. Y creo, por cómo me trataron, creo que creyeron en mi testimonio, porque si algo yo tengo es que si usted no ha hecho nada, yo no voy a decir que usted ha hecho algo que no ha hecho. Aquella vez cuando yo conté mi testimonio en Juan Lamur, en su programa, yo conté la verdad de lo que yo venía arrastrando en mi niñez. Yo acepté volver con mi madre en aquellos tiempos cuando me encontraron, pero yo seguí pasando por la misma situación de maltrato físico y psicológico. Y entre tantas cosas, porque la historia es muy larga, después, igualmente para los años 90, yo intenté acabar conmigo nuevamente. En aquellos tiempos yo me fui a la Máximo Gómez, donde lo que es el malecón, se llama el malecón en República Dominicana, la Guibia, creo que le dicen la Plaza Guibia. Ahí en ese lugar, unos años más tarde, después, como el maltrato continuamos en lo mismo, el mismo maltrato psicológico y físico, yo intenté acabar conmigo en ese lugar. Ese día, cuando yo fui con la intención de acabar conmigo en ese lugar, el Señor usó a una persona que era un ángel personificado en carne, porque ese hombre no era humano. Esa persona se paró ahí y esa persona no me dijo nada, no me dijo cuáles eran las intenciones de mi corazón ni nada. Pero esa persona sabía lo que yo iba a hacer, porque yo a nadie le había dicho nada y sabía lo que yo iba a hacer. Y esa persona estuvo ahí y no me dejó sola, no se metió conmigo, no me dijo cosas raras, solamente no me dejaba sola y no sabía nada de mí, yo no le explicaba nada. Y mientras esa persona estaba sentado ahí a mi frente, después yo hablé con esa persona, yo solamente decía, si tú supieras lo que yo voy a hacer, vete ya, vete. Yo decía dentro de mi corazón, vete, si tú supieras lo que yo voy a hacer. Y esa persona fue enviada por el mismo Dios, personificada en carne, por el mismo Dios. Y yo decía, si tú supieras lo que yo voy a hacer, vete, vete. Yo decía por dentro de mí, porque él no sabía lo que yo iba a hacer. Yo tenía una bolsa en mi mano, yo me iba a tirar en ese lugar, porque el maltrato físico y psicológico que yo venía arrastrando desde mi niñez era muy grande. Me llevó a ser una niña depresiva, me llevó a ser una adulta depresiva. Y esa persona estuvo ahí conmigo y no me dejó sola, me acompañó a irme. Cuando yo me fui de ese lugar, yo no vi para dónde cogió esa persona. Fue una persona personificada en carne, fue un ángel personificado en carne que Dios envió. Y a ese lugar donde yo estaba ahí con la intención de acabar conmigo. Y cuando yo llegué a mi casa, yo viví un infierno aún más grande, más grande. Y
Intentaba una y otra vez acabar conmigo, pero Dios no lo permitió por el propósito que Él tenía conmigo. A veces usted puede tener una persona al lado de su casa, enfrente de su casa o en cualquier lugar que usted lo pueda tener y usted no sabe el propósito que Dios pueda tener con esa persona, porque yo fui lo último, yo fui lo desechable, yo fui la basura, la escoria, yo fui lo que nadie quería, yo fui lo que el mundo despreció y Dios tenía un propósito conmigo. Que Dios tenga un propósito con una persona no significa que esta persona sea más que otros, sea más que nadie. Lo digo porque tengo que tener en cuenta que en este canal donde estamos por voluntad de Dios, porque así a Dios le ha placido que entreguemos la palabra por este medio, tengo mucha persecución, tengo personas que se han levantado en contra de la obra de Dios en este canal, dando por falso todo lo que aquí hacemos. Las revelaciones, las visiones, la dan por falsa. Creen que es el diablo que lo está mostrando y así se lo enseñan a sus seguidores. El hecho de que Dios haya tenido un propósito con mi vida, conmigo, no significa que yo sea más que los otros. Lo he dicho muchas veces, por todas partes Dios tiene personas que han sido criadas con propósito, que han sido levantadas con propósito, que han sido marcados con dolor para Dios glorificarse en la vida de ellos. Esto en todos los países, no en la República Dominicana solamente. Los que hayamos sido marcados con propósito de Dios, no nos creemos más que el otro. Eso es el diablo que engaña a esa gente, haciéndoles creer que porque una persona tenga las marcas, las señales del Espíritu Santo de Dios, se siente grande y se siente más que ellos. Eso es una mentira de Satanás y así es que ellos lo enseñan y la gente tira por debajo, tira por el suelo toda la obra que Dios haga, porque ellos enseñan esa maldad a sus seguidores. Pero no escaparán del castigo de Dios, porque Dios no puede ser burlado y toda injusticia es pecado. Bueno, y finalizando ya con esta obra en este día de hoy de parte del Señor, me parece que sería una imprudencia celebrarle a Lolo un falso entierro sin un cuerpo de Lolo. Me parece que hay que esperar el tiempo de Dios, a ver qué Dios muestra, qué Dios enseña, esperar un poco más, es muy pronto, cualquier cosa pudiera suceder. En este caso ya sabéis que no es que vaya a aparecer vivo, eso sería un milagro de Dios que apareciera vivo. Pero creo que no va a ser un milagro de Dios que él aparezca vivo. Creo que cada persona en esta tierra tiene un tiempo determinado y ese fue su tiempo. Pero sí pudiera ser un milagro de Dios que Dios muestre dónde está el punto exacto donde lo enterraron. Así lo cambiaran de lugar, que Dios se glorificase en mostrárselo. Dios les bendiga a todos.